Hemos escuchado a los expertos darnos cifras, hacer un análisis, ponernos en ubicación de dónde estamos. Hemos escuchado a los responsables que pueden ejecutar acciones para mejorar la situación y ahora vamos a hablar sobre el campo de cómo se aplican mejoras en empresas reales. Es tiempo de hablar de gestión del absentismo laboral en la empresa, de planes de acción, de medidas correctoras y de experiencias prácticas. Para ello contamos con la señora Rebeca Arjona Maigbé, profesional de recursos humanos, quien cuenta con una amplísima experiencia en el sector hotelero de alta gama, trabajando, por ejemplo, en hoteles como Vicegran Hotel 5 estrellas de la Lux. Ella se ha especializado en cultura organizacional, gestión de empresas y estrategias de absentismo en entornos exigentes. En la actualidad trabaja en Exclusivas Miró, una empresa con más de 50 años de historia, más de 300 trabajadores y con la que supongo podrá ponernos algunos ejemplos muy prácticos aquí sobre este escenario. Muchas gracias. Bueno, buenos días, primero a todos. Primero de todo, dar las gracias, agradecimiento a la PYME y Basal por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros, poder participar en estas jornadas profesionales que impulsamos desde la isla de Ibiza, que son tan necesarias. Y hoy vengo a dar un poco pues, la visión un poco más nuestro día a día desde el área de recursos humanos, ¿no? Vamos a intentar aterrizar cómo sufrimos las empresas desde dentro en el día a día el absentismo, las tipologías que manejamos, cómo las tenemos que ir ejecutando y gestionando y a partir de ahí, pues bueno, ver un poco las medidas correctoras que damos uso, los planes de acción, cómo solemos irlos trabajando en el día a día para paliar e ir reduciendo un poco esta gestión, ¿no?, del absentismo. Bueno, lo primero es cómo lo gestionamos. Pues el absentismo laboral es un fenómeno que, aunque forma parte de la vida organizativa y se ha convertido pues, en uno de los grandes retos de las empresas y administraciones. Y hoy me gustaría pues, que reflexionemos juntos cómo lo estamos gestionando, sobre todo, como he dicho, desde dentro del área de recursos humanos y qué estrategias nos ayudan a reducirlo de una forma eficaz y más sostenible. Cuando hablamos de absentismo laboral, pues nos referimos al porcentaje de tiempo no trabajado, no realizado por los empleados respecto a las horas pactadas, que son por causas diversas, evidentemente, enfermedades, tipos de permisos retribuidos, etc. Y es decir, todas aquellas ausencias, justificadas o no, que interrumpen este periodo de actividad y que tienen un impacto en la productividad, en los costes, en el clima laboral. Es cierto que, como han comentado los compañeros, la tasa y el índice pues, en España está superior a lo que es en la Comunidad Baleares, pero bueno, esto no nos lleva a que no sigamos ese reto, ¿no?, que no desaparece, y el objetivo de seguir reduciéndolo y entender sobre todo las causas y actuar sobre ellas. Actualmente, pues como tenemos identificado un poco los tipos dentro de recursos humanos de absentismo laboral, tenemos un absentismo justificado, como son bajas médicas, que van a hablar los compañeros, ITs, permisos retribuidos, maternidad, paternidad, fallecimientos, etc., donde aquí pues tienen un perfil que es completamente involuntario, o sea, realmente tiene un marco legítimo que está más que justificado, ¿no? Después tenemos el absentismo pues, no justificado, que son este tipo de ausencias sin causa válida, sin comunicación del trabajador, donde nos encontramos las empresas pues, en el día a día descubiertos, porque nos trastorna un poco nuestra dinámica, nuestra producción. En este caso pueden ser incomparecencias de días, donde nos vemos inclusive
eh, obligados a ejecutar pues, unas incomparecencias, o bien porque están dentro de un periodo de prueba, y suspender esa actividad, lo que provoca ciertas rotaciones dentro de las empresas. O bien forzamos inclusive pues, comunicaciones, carga de trabajo, gestiones diarias, comunicaciones con el empleado, intentando averiguar, ¿no?, qué está sucediendo, y que se materializan muchas veces en inclusive pues, un despido disciplinario por incomparecencia del propio trabajador, ¿no? Y como bien ha comentado nuestro compañero, que me ha parecido muy acertado, ¿no?, las empresas también sufrimos el absentismo presencial, el presentismo, que realmente el empleado acude, pero no acaba de rendir, ¿no? Entonces, para nosotros es un poco el contrario de lo que sería el absentismo, lo identificamos de esta manera, pero lo relacionamos, porque realmente diríamos que es algo que es silencioso, o sea, realmente es una desconexión laboral que interpretamos que el trabajador lo tenemos presente físicamente, pero que realmente está completamente, como decimos, un poco desconectado, ¿no?, desmotivado. Puede manifestarse pues por estrés, pues realmente sobrecarga de trabajo, pueden estar desalineados con los objetivos de la empresa, y lo que repercute directamente pues, en la calidad, el clima, la eficiencia un poco organizativa. Quería poner un poco el foco en este presentismo porque nosotros lo hemos identificado dentro de la compañía, ¿no?, de la estructura, porque realmente puede haber ocasiones desde recursos humanos que tenemos que tener una visión analítica y completa de qué está sucediendo con nuestros colaboradores, ¿no?, dentro de la plantilla, y porque a veces tenemos dentro de la organización una baja ausencia física, presencial en este caso, pero podemos sufrir altos niveles de este presentismo. Y aquí, ¿qué medidas podemos intentar pues, corregir, ¿no?, de cómo trabajamos? Pues empezamos a trabajar con indicadores, ¿no?, con KPIs, y en este caso pues una gestión de recursos humanos moderna, que cada vez la tendencia es más exigente, el mercado pues nos exige tener indicadores de compromiso, de bienestar, de clima emocional, independientemente de los datos cuantitativos, ¿no?, que podamos ir analizando. Después vemos pues, las posibles causas que tenemos de absentismo. Como bien hemos ido comentando a lo largo de la jornada, pues tenemos causas personales o de salud física, que bueno, son enfermedades comunes, accidentes laborales, salud mental, lesiones, que aquí está identificado y diseñado que es un porcentaje elevado, o sea, realmente del absentismo conlleva casi un 75% de las horas perdidas por incapacidad temporal, ¿no?, de los trabajadores. Después tenemos pues, causas organizativas que pueden ser pues, la sobrecarga de trabajo, el estrés, la falta de recursos, la flexibilidad, horarios que son pocos flexibles, pues en turnos. Trabajamos también con los cambios generacionales, ¿no?, el envejecimiento de la plantilla, y entonces aquí pues, es importante el liderazgo de los mandos intermedios, de los managers, de los que estamos un poco en estas primeras líneas, ¿no?, porque un liderazgo inadecuado puede llevarnos también a que el trabajador se sienta insatisfecho y provoque también pues, este fenómeno del absentismo laboral. Y después tenemos pues, las causas psicosociales, que aquí pues, trabajamos con la desvinculación, la desmotivación, la falta de reconocimiento, una escasa comunicación. El trabajador a veces tiene la sensación de injusticia. Al final esto conlleva un clima laboral deteriorado dentro de la compañía.
Los indicadores, como decíamos, que empezamos a trabajar para medirlos, para cuantificarlos, pues pueden ser perfectamente pues, la tasa de absentismo de horas no trabajadas con respecto a las horas pactadas, los días perdidos por los empleados a lo largo del año, el factor del Bradford, que lo hemos comentado, ¿no? Cuando son bajas de corta duración o son bajas más recurrentes, ¿no? Poner ahí un poco el foco y analizarlas. Después el tema de las horas no trabajadas por unidades de negocio productivas o por centro de costes para identificar pues diferentes, segmentar e identificar diferentes centros o qué está sucediendo, y el número de incidencias y el número total de empleados que hemos tenido a lo largo del año, ¿no? Una vez que tenemos estos datos, el siguiente paso es analizar los patrones, es decir, los podemos segmentar por departamento, por edad, por sexo, por el tema de turnos, por la tipología de contrato e inclusive por días de la semana, ¿no? Hemos identificado que realmente hay ciertos días de la semana donde la gente pues acude a trabajar o no acude, o acude de una forma más motivada o menos desmotivada. Para nosotros, dentro de la gestión de recursos humanos, pues evidentemente damos prioridad y es muy importante el tema de la prevención, el análisis de datos que hemos comentado de patrones, la colaboración con salud laboral y prevención de riesgos laborales. Involucrar a los mandos intermedios y jefes directos pues es la clave de la cultura de una responsabilidad compartida, como bien es un poco el título de esta ponencia, ¿no? Porque ellos muchas veces son los primeros que detectan, estos mandos intermedios que detectan pues, de sus propios equipos pues, la motivación, la desmotivación, la fatiga del trabajador, las necesidades que tiene, cómo podemos acercarnos un poco más cada día en el día a día al trabajador, ¿no? Y después pues integrar con clima laboral un bienestar, ¿no? Cómo trabajamos estas cuestiones. Realmente, ¿qué medidas? Empezamos un poco con, una vez, como hemos dicho, que tenemos estos patrones identificados, estos indicadores, estos KPIs que medimos, que los tenemos ya con datos, nos ponemos a trabajar, ¿no?, en ello y decimos, bueno, ¿qué medidas correctoras desde Dirección de Recursos Humanos podemos empezar a trabajar para reducir este absentismo laboral? Evidentemente hay muchas políticas a implementar. Una de ellas, que creo que cada vez, como hemos dicho, pues el paradigma del mundo laboral es cambiante y es necesario, pues es la flexibilidad horaria y la conciliación, ¿no? Aquí tenemos que hacer pues revisión de condiciones de trabajo, horarios adaptados al personal, teletrabajo parcial, poder ofrecer al trabajador pues esa modalidad, jornadas intensivas para poder conciliar, ergonomía, las políticas de conciliación y de soporte a empleados con cargas familiares, ¿no?, lo que llamamos el police work family, pues se ha demostrado que reduce sustancialmente todo el tema del absentismo laboral. Después trabajamos pues con programas de salud y bienestar, que esto pues cada vez es más a la orden del día, ¿no? Seguros médicos con revisiones y salud mental. Aquí buscamos unas coberturas amplias e integrales que nos cubran pues esto, ¿no? Tanto la inmediatez de que un trabajador pueda acudir a una asistencia inmediata, como también pues tener unas coberturas de salud mental si considera que son necesarias, y la empresa pone a disposición de los empleados programas en este sentido, ¿no?, de programas de salud y bienestar. Después hablamos del salario emocional y los beneficios sociales. Bueno, el trabajador aquí se siente integrado en la empresa, podemos trabajar con el tema tickets de restaurantes en según qué sectores, tema de aparcamiento, las empresas pueden adaptar iniciativas, ¿no?,
que promuevan este bienestar a sus empleados y que conviven, inclusive pues convenios con gimnasios, actividades deportivas fuera de horario laboral, ¿no? Y programas de bienestar. Después hablamos de la gestión del clima laboral, que aquí hablamos de formación y liderazgo. Es importante una comunicación abierta, un feedback continuo, una escucha activa hacia el empleado. Y después hemos hablado, y me ha gustado mucho que los compañeros hayan hecho mención a esto, porque nosotros es algo que quizá desde el área de recursos humanos es un desconocido, pero que ya empezamos a trabajar en ello, que son los protocolos de reincorporación, ¿no? Cuando venimos de bajas de larga duración, al final, pues lo que ha comentado el compañero, el trabajador se siente descapitalizado, ¿no? Se siente que realmente después de 1 año, de 2 años, tiene temor a regresar a ese puesto de trabajo, tiene temor a posibles represalias, a que no se va a sentir integrado, ¿no? Entonces aquí tenemos que empezar a trabajar en acompañar al empleado tras una baja médica, ¿no? Darle pues una adaptabilidad y un reciclaje, reciclar un poco al trabajador para que se sienta cómodo y no tenga ese temor, ¿no? Quiero aquí hacer mención a una frase dentro de este argumentario, ¿no? Que el absentismo no quiero plantearlo como un castigo hacia el empleado, sino todo lo contrario, ¿no? De construir un compromiso entre todos, conjunto, y de buscar esas soluciones, ¿no? Que muchas veces el empleado tiene ese temor de me van a castigar porque he estado de baja o me he ausentado o realmente no voy a estar integrado. Y después hablamos pues del reconocimiento e incentivos. No es una forma de premiar, pero bueno, la asistencia responsable y el compromiso del trabajador, que aquí debe ser bidireccional, ¿no? Entre empresa, trabajador. Y aquí yo pondría el foco un poco donde lo trabajamos en evaluaciones de desempeño, ¿no? Cuando llega a final de temporada, realmente pues hay un área de las evaluaciones donde manager, recursos humanos, se sienta con el empleado, le da un feedback y evidentemente podemos introducir una competencia dentro de las evaluaciones de desempeño donde se haga un reconocimiento o algún incentivo a este compromiso que pueda tener el empleado junto con la empresa. Una vez que estamos con estas medidas un poco correctoras, que hemos hablado de la flexibilidad, de los planes de bienestar, el buen clima, etc., nos vamos a los planes de acción, donde ya empezamos a ejecutar, ¿no? Planes de acción concretos que se utilizan en las empresas, pues como hemos dicho, para paliar. En este caso, pues siempre ponemos en marcha las famosas encuestas de clima, ¿no? Aquí, evidentemente, nos orientan y es evaluar el nivel de satisfacción del empleado y un poco la percepción del entorno laboral de los empleados, identificando pues esas fortalezas o esas posibles debilidades o áreas de mejora que podemos tener dentro de las compañías y que impactan directamente pues en el bienestar, en la motivación, en la eficiencia organizativa, etc. Se detectan pues tensiones, malestares, insatisfacción, la carga de trabajo, el liderazgo, etc. Estas encuestas de clima, evidentemente, pues las hacemos de forma anónima y objetivas y son indicadores relacionados para poder un poco después analizarlos, pues con el ajuste al puesto de trabajo, con la autonomía y participación, con las relaciones laborales, ¿no? Ves cómo es el clima entre compañeros, la coordinación interdepartamental, que es importante, el liderazgo y supervisión, el trato de justicia, de la comunicación, el apoyo, el acompañamiento de su superior, el reconocimiento y el desarrollo, ¿no? Pues cómo se le valora al trabajador, promociones internas, qué estabilidad me puede proporcionar la empresa en la que actualmente estoy trabajando, qué condiciones de trabajo tengo, pues si tengo recursos, si tengo seguridad dentro del trabajo,
El tema de la remuneración es importante y la equidad, ¿no? De buscar ese equilibrio de remuneración, equidad entre equipos para no generar estas brechas salariales que crean también esta insatisfacción. Identificación con la empresa, ¿no? El orgullo de pertenencia, ¿no? De estar en una empresa donde me siento identificado, me siento valorado y estoy comprometido, ¿no? Y en los procesos de incorporación y rotación, pues realmente si hay una acogida, una claridad en funciones y el deseo de permanencia, ¿no? De fidelizar al talento y de fidelizar un poco al empleado. Al final la finalidad es disponer de un diagnóstico real y participativo, hacer partícipe sobre todo al colaborador y poder poner, pues para planificar acciones concretas de mejora, fortalecer el compromiso y consolidar una cultura saludable y cohesionada. Posteriormente, pues, seguimos trabajando con planes de acción como pueden ser los informes psicosociales, ¿no? Aquí, pues, evaluamos los riesgos psicosociales, identificando factores de riesgos, diseñamos medidas preventivas. Hemos cogido un ejemplo de realmente cómo internamente llegamos a estos informes. Y se lleva a cabo mediante la utilización de una técnica cuantitativa que está parametrizada, basada en la aplicación de un cuestionario estandarizado que realmente viene elaborado por el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud del Trabajo. Me he encontrado en algunas ocasiones donde esta pregunta deberíamos omitirla o esta pregunta nos puede perjudicar, ¿no? Pues no podemos ni anular una ni modificar, sino realmente tenemos que ser realistas y afrontar, ¿no? Sin miedos y abordarlos. Nos permite obtener pues, una visión objetiva y comparable de las condiciones psicosociales y del entorno laboral que tenemos dentro de nuestra compañía y de nuestra organización. Normalmente pues la puesta en marcha, yo desde mi experiencia he de decir que es un trabajo riguroso, pero también es metódico, es hacerle seguimiento, o sea, es de valor. Estos informes psicosociales requieren tiempo, dedicación, más que nada también por cómo está instrumentado, ¿no? Todo esto, porque se emplea un cuestionario donde nos requieren que mínimo, para ser con carácter realista, la participación de la compañía debe alcanzar ese 50% de participación. De lo contrario, no sería válido. Con lo cual, bueno, las preguntas son engorrosas, el trabajador se suele estancar, lo abandona, lo deja a medias. Entonces, es un trabajo bastante engorroso, pero que nos da muchísima información. Después, pues, analizar las dimensiones claves porque este informe, ¿no? Pues analiza las dimensiones claves como la carga mental, el ritmo de trabajo, la autonomía, la participación, las relaciones personales, el apoyo social dentro de la empresa. Como decimos, nos da muchísima información. Y realmente se recomienda siempre hacerlo dentro de las empresas en el pico más alto de la actividad y de la producción para obtener pues, una visión representativa de cómo tenemos el entorno laboral, ¿no? Y las dinámicas de los equipos en el momento de mayor exigencia que puede tener la estructura y la compañía. A partir de los resultados obtenidos, pues se elabora un informe técnico que permite identificar áreas, pues como hemos dicho, de mejoras, diseñar planes de acción preventivos orientados a promover el bienestar psicológico, la satisfacción laboral y la sostenibilidad organizacional. Aquí hemos puesto un ejemplo, bueno, pues
en estos indicadores, como expertos en la materia, sabréis, pues cuando estamos en riesgos, ¿no? Nos los segmenta en riesgos muy elevado, moderado y situación adecuada, ¿no? De todas estas indicadores que hemos mencionado anteriormente. Aquí, pues los planes de acción, evidentemente, en función del resultado que salga, de los riesgos y de estos maravillosos colores que desde Recursos Humanos trabajamos, pues nos exigen y nos requieren que pues la actuación sea más inmediata o realmente pues sea, si nos sale un riesgo muy elevado, evidentemente la prioridad va a ser alta y va a ser inmediata, que tenemos que actuar sobre ese plan de acción y sobre esa cuestión. En concreto, si tenemos algo que es, elevado, pues es a corto plazo, podemos trabajar un poco, tenemos más de margen, la prioridad es media-corta. Después tenemos un riesgo moderado, pues es medio. Realmente aquí habla más de subsanar, ¿no? de mejorar y subsanar ciertos aspectos y pulir algo más de matices. Y después, pues cuando tenemos una situación adecuada, pues es hacer un seguimiento más periódico de procesos, de herramientas que estamos dando a los empleados, etc. Después, pues aquí hemos puesto un ejemplo de cómo sería el informe final, ¿no? Los colores estos que hemos hablado de elevados riesgos tal. Y en la segunda imagen vemos que en el propio informe ya nos hace recomendaciones sobre planes de acción. En el informe, como decimos, sacamos mucha información porque lo segmentamos también por departamentos, por áreas, es decir, podemos trabajar departamento de comercial, de marketing, de IT, de recursos humanos, operativo. Entonces lo va segmentando y podemos ir analizando departamento por departamento y competencia por competencia, ¿no? Y los planes de acción, pues el servicio de prevención ajeno con el que trabajamos ya nos marca un poco unas pautas de unos planes de acción que nos recomienda seguir trabajando en ellos. Es importante lo que decía, el programa de bienestar, ¿no? Corporativo, los planes de reincorporación y la comunicación y la transparencia. Explicar estos datos a la plantilla, cómo puede afectar, ¿no? Y cómo puede difundirse dentro y empezar a trabajar con las buenas prácticas, ¿no? A partir de que tenemos estos datos, una buena información al trabajador y ser transparentes, en ocasiones es muy positivo, ¿no? Trabajarlo dentro de una compañía. Y después, bueno, pues las conclusiones y recomendaciones finales que podemos hacer, ¿no? Un poco en este contexto, pues es, en el contexto de Baleares es cierto, como hemos dicho, que el índice de la tasa de absentismo es inferior en comparación con otras comunidades autónomas. Quizás esto lo hemos identificado por la estacionalidad, ¿no? El compromiso. La gente precisamente pues viene por un periodo breve de tiempo a trabajar, que también los ritmos son mucho más intensos en esta estacionalidad. Pero bueno, nos repercute de que el trabajador viene con ese compromiso, con esa responsabilidad a trabajar, y quizá pues esa tasa por eso la vemos un poco inferior en comparación con otras comunidades, ¿no? Y bueno, realmente lo que queremos transmitir, ¿no? Es sobre todo que realmente los datos los datos cuantitativos pues son muy positivos para analizar, para poder trabajar, para tomar todas estas medidas de acción que trabajamos desde recursos humanos, ¿no? Pero es importante la cultura y el liderazgo, ¿no? Podemos tener los mejores indicadores, pero si la cultura no acompaña, el absentismo volverá, ¿no? Seremos reincidentes en ese aspecto. El compromiso pues nace del ejemplo de los líderes, de un buen jefe, el que confía, el que escucha, el que da flexibilidad, el que apuesta por una conciliación.
Se reducen más ausencias que cualquier control presencialista, horario, que estamos allí fiscalizando al trabajador y que se siente que está un poco aterrorizado, ¿no?, dentro de la compañía. Y desde Recursos Humanos pues debemos impulsar siempre una cultura preventiva de bienestar, donde la asistencia pues no sea una obligación como tal, sino una consecuencia natural del compromiso, ¿no?, entre empresa y trabajadores. En definitiva, pues lo que decíamos, para nosotros desde Recursos Humanos, como resumen y como conclusión y como una reflexión, el absentismo pues es mucho más que un indicador de asistencia, ¿no? Es un termómetro de bienestar organizativo dentro de la compañía y que debemos de medir, de analizar, actuar con una visión integral, entendiendo sus causas, trabajando de forma coordinada con todas las áreas, buscando soluciones eficaces y bueno, que como bien hemos dicho todos y coincidimos un poco, pues que combinan esa flexibilidad, esa salud mental, esa comunicación, ese liderazgo, y al final es una gestión moderna y responsable. Bueno, gracias. Muchas gracias, señora Arjona. Fíjense qué frase tan bonita nos ha dicho durante su ponencia. Escuchar también es prevenir. Y luego también ha hecho mención a esos buenos jefes, ¿no? A la mejor herramienta que se puede tener, porque al final si tú confías en los demás, eres digno de confianza. Y si eres leal, pues al final es lo que recoges. Entonces, esa parte también, como empresarios, en la que tenemos mucho que ver en esa gestión del absentismo, desde la buena organización, los incentivos, la adaptación, la motivación, la equidad en la remuneración y también en las tareas que se dan, como usted hacía mención, son interesantes, y también la gestión del estrés. Han hablado ustedes mucho en sus ponencias de cómo ha cambiado todo el sistema en general y el absentismo desde la pandemia, cómo nos ha cambiado a todos. Somos unas islas en las que nos falta mano de obra cualificada en todos los sectores, porque precisamente en la pandemia mucha gente se planteó qué quería hacer con su vida y cómo iba a ser más feliz. Entonces, yo creo que son temas que abordaremos todos con muchas preguntas que seguro que tienen ustedes para nuestros ponentes. No se preocupen, que estarán en mesas redondas y las podrán resolver en unos instantes. Ahora, eso sí, si les parece, es momento de hacer una pequeña pausa, tomar un café, coger fuerzas, pueden preguntarles ya lo que quieran en el networking, en esta sala de Club Diario. Y eso sí, volvemos en 20 minutos para ahora sí dialogar y poner sobre las mesas todas las dudas que tengan. Muchas gracias.